Él no dice nada. Tú esperas, pero su silencio no está vacío. Está lleno de un ruido que no puedes oír. Su silencio puede ser más fuerte que cualquier palabra. Contiene su confusión, sus miedos, sus emociones desordenadas, y quizás encierre el fantasma de quien creyó que tenía que ser. Muchas mujeres preguntan, si me desea, ¿por qué guarda silencio? La respuesta no está donde estás buscando. No está siempre en los mensajes de texto que no llegaron, ni en las promesas incumplidas, ni siquiera en los momentos que compartieron. La verdad es más sutil y mucho más humana. Un hombre puede anhelar tu presencia y aún así estar paralizado por su propio sistema nervioso. Puede sentirse atraído por tu luz y, sin embargo, estar aterrorizado por lo que revelará en él. El deseo no significa disposición. La atracción no significa arraigo. El anhelo no significa madurez emocional. A menudo malinterpretamos el silencio como desinterés, pero en muchos casos el silencio no es una ausencia de emoción, es el peso de la emoción no expresada que no tiene un lugar seguro donde aterrizar. Así que antes de que busques respuestas, haz una pausa, no para descifrarlo a él, sino para encontrarte a ti misma, porque la sabiduría más profunda comienza no con entenderlo a él, sino con entender cómo respondes al silencio en sí. Existe una extraña y sutil contradicción en el espacio entre el anhelo y el silencio. Un hombre puede desear profundamente la presencia de una mujer, puede incluso sentirse atraído magnéticamente por ella, y aún así permanecer callado. Este silencio a menudo confunde y hiere el corazón femenino. Ella lo interpreta como rechazo o desapego emocional. Pero, ¿y si ese silencio no proviene de una falta de deseo, sino de la propia confusión interna del cuerpo? El sistema nervioso humano no miente mucho antes de que surjan los pensamientos y mucho antes de que se formen las palabras. El cuerpo envía señales eléctricas químicas energéticas y esas señales dictan el comportamiento. Cuando un hombre desea a una mujer, su cuerpo puede experimentar ese anhelo no como una calma añoranza, sino como agitación, presión o incluso amenaza. En tal estado, su deseo puede desencadenar la misma respuesta biológica que el peligro. Esto no es una elección consciente. Es el resultado del estrés no procesado, las experiencias emocionales pasadas, y cómo su sistema nervioso ha aprendido a sobrevivir. Consideremos la historia de Amir, un hombre de unos 30 años. Conoció a Laya en una reunión de amigos, y desde el primer momento sintió una atracción intensa e innegable. Ella irradiaba calma presencia y un tipo de belleza que no gritaba, sino que susurraba. Pasaron horas hablando esa noche, riendo, compartiendo pequeños recuerdos de la infancia. No se había sentido tan vivo en años. Al día siguiente, ella le envió un mensaje de texto. Él lo leyó y se paralizó. No respondió ni ese día, ni siquiera el siguiente. No es que no quisiera. Reproducía su voz en su cabeza, la suavidad de sus ojos, la forma en que ella hacía una pausa antes de hablar. Pero dentro de su cuerpo algo se tensó. Un malestar nebuloso se apoderó de él. Pasaron los días. Laya se sintió confundida. Se había equivocado en la forma en que él la miraba. Era solo cortesía disfrazada de conexión, pero Amir no estaba jugando. No la estaba evitando por indiferencia. Su cuerpo había asociado la intensidad emocional con la vulnerabilidad y la vulnerabilidad con el peligro. Su sistema nervioso se cerró para protegerlo del dolor potencial del apego. Lo que para ella parecía silencio era en realidad una estrategia de supervivencia primitiva en acción dentro de él. Esto no es infrecuente. La neurociencia revela que el sistema nervioso autónomo, que comprende las ramas simpática y parasimpática, rige gran parte de nuestro comportamiento relacional, especialmente bajo presión emocional. Cuando alguien experimenta una alta excitación emocional, como enamorarse, puede entrar en un estado simpático de lucha o huida. Pero si ni luchar ni huir son viables, el cuerpo puede caer en una respuesta parasimpática de congelación, donde el desenganche y el adormecimiento se convierten en la forma de afrontamiento del cuerpo. Es precisamente esta congelación la que a menudo se manifiesta como silencio. El cuerpo recuerda lo que la mente olvida. Muchos hombres cargan con la huella de rechazos pasados, negligencia emocional o sistemas familiares que no fomentaban la expresión abierta. Entonces, cuando la presencia de una mujer despierta algo profundo,
algo íntimo, cálido y sagrado, su sistema se satura. Él puede anhelarla profundamente, pero su fisiología trata ese anhelo como una amenaza. Es entonces cuando aparece el silencio, no como ausencia, sino como la forma confusa del cuerpo de mantenerse a salvo. Hay una lección más profunda aquí. No es prudente interpretar el anhelo como claridad. La presencia de deseo no equivale a la capacidad de conexión. Muchas mujeres se encuentran enredadas en bucles emocionales porque confunden la atracción intensa con la estabilidad. Pero sin regulación emocional, el anhelo se convierte en una tormenta, no en un santuario. Volvamos a Amir. Un mes después de esa noche, finalmente se puso en contacto, disculpándose, titubeante e inseguro. Laya ya se había alejado concentrada en sí misma, no con amargura, sino con autorrespeto. Cuando se encontraron de nuevo, ella preguntó directamente: ¿por qué desapareciste? Él suspiró y miró hacia abajo. No sabía cómo presentarme ante alguien como tú, dijo. Eras demasiado pacífica. No confiaba en poder sostener eso sin estropearlo. Su silencio no se trataba de ella, se trataba de él. Siempre fue así. En momentos como estos, las mujeres son invitadas no a la duda, sino a la sabiduría. El hombre que desaparece después de la intimidad no siempre es engañoso. A menudo está desorientado. El anhelo puede ser desorganizador si una persona aún no ha aprendido a regular la emoción, a permanecer con apertura o a sentirse segura en la conexión. Esta comprensión no justifica el maltrato ni excusa la ausencia emocional, pero permite un espacio para la compasión sin autotraición. Por eso la maestría emocional no es solo una habilidad interna, sino una necesidad relacional. Cuando te das cuenta de las capas ocultas bajo el silencio de alguien, dejas de tomártelo como algo personal. En su lugar, observas el espacio entre el anhelo y la claridad como un reflejo de su estado interno, no de tu valía. Permaneces arraigada, quieta, sin caer en narrativas que te hieren innecesariamente. Hay una cita que persiste en el trasfondo de tales lecciones: no todo lo que se siente debe ser seguido. Un hombre puede sentir atracción, pero eso no significa que tenga la disciplina para convertirla en algo nutritivo. Una mujer puede sentirse confundida por el silencio, pero eso no significa que deba traducirlo en rechazo personal. Comprender esto te ayuda a reconocer que el silencio puede ser un escudo construido no con engaño consciente, sino con miedo emocional. A menudo, a los hombres no se les enseña a manejar el peso emocional. Se les enseña a simular fuerza, no a habitar la vulnerabilidad. Cuando surge el anhelo de intimidad, sacude los cimientos de lo que fueron condicionados a evitar. Consideremos la fisiología de la seguridad emocional. El nervio vago responsable de regular muchas funciones inconscientes en el cuerpo también está ligado a los sentimientos de conexión y comunicación. Cuando alguien se siente emocionalmente seguro, el sistema vagal ventral se activa, promoviendo la calma, el compromiso social, la apertura. Pero cuando el cuerpo detecta amenaza, incluso amenaza emocional, este sistema se cierra. Entonces, el silencio no es una elección, es un instinto. Lo que queda claro a través de todo esto es que la sanación no ocurre a través de la presión o la persecución. Ocurre a través de la conciencia, el espacio y la quietud. Cuando un hombre está silencioso, pero anhelante, lo que necesita no es ser arreglado, sino una recalibración interna. Y cuando una mujer entiende esto, puede crear espacio no necesariamente para que él regrese, sino para que su propia energía permanezca completa. No se trata de esperar. Se trata de observar, no de pausar tu vida, sino de pausar tus suposiciones. Se forma una madurez cuando dejas de exigir a otros que te encuentren en los lugares a los que temen ir. Honras su silencio no porque sea aceptable, sino porque te niegas a ser definida por él. Y sin embargo, el silencio duele. Genera dudas. Susurra mentiras al corazón en medio de la noche. Si me quisiera, estaría aquí. Tal vez hice algo mal. Tal vez no fui suficiente. Pero estas voces no son la verdad. Son ecos de heridas anteriores, experiencias de la infancia, de ser ignorada e incomprendida. Este es el viaje más profundo, no solo entenderlo a él, sino sanar las partes de ti que se activan por su ausencia. Una mujer que aprende a respirar en estos momentos
a no perseguir, a no colapsar hacia adentro, sino a centrarse en su propia energía, se vuelve poderosa, sin medida. Su silencio se convierte en un espejo de su silencio, no por venganza, sino por autorrespeto. Ella no retiene la comunicación para manipular. Simplemente ya no se ofrece a alguien que no puede sostenerla. Al final, el silencio no es siempre la ausencia de anhelo. A veces es el grito del cuerpo por seguridad. Y hasta que un hombre se sienta seguro en su propia piel emocional, luchará por acercarse a aquello que tanto anhela. Y así, en estos momentos, no preguntes, ¿por qué está en silencio?, sino, ¿qué dice su silencio sobre el punto en que se encuentra en su viaje interior? No puedes forzar a alguien a estar listo, pero puedes permanecer arraigada en tu propia disposición. Cuando lo haces, tu energía cambia. Te conviertes en un faro, no en un equipo de búsqueda, y solo aquellos que están listos para la luz caminarán hacia ella. Es fácil confundir el calor del anhelo emocional con la calidez de la disposición emocional. Pero estos dos estados no son lo mismo. Uno arde rápida y brillantemente, a veces dejando cenizas a su paso. El otro crece silenciosa, pacientemente, como un fuego que calienta un hogar. En las relaciones, esta distinción a menudo marca la diferencia entre la atracción fugaz y la conexión duradera. Un hombre puede anhelar profundamente a una mujer, y sin embargo, si no está emocionalmente listo, ese anhelo no lo llevará a construir, solo a perseguir. Y una vez que la persecución lo abruma, el silencio regresa. Lo que muchas mujeres interpretan como inconsistencia es a menudo el resultado de un hombre atrapado entre el querer y el temer. Por eso el anhelo por sí solo no es un signo de madurez emocional. De hecho, el anhelo emocional a menudo surge de los mismos lugares dentro de nosotros, que se sienten incompletos sin base o sin amor. Cuando un hombre desea a una mujer, especialmente en las primeras etapas de la conexión, ese anhelo puede ser un reflejo no de quién es ella, sino de lo que ella representa: paz, calidez, suavidad, comprensión. Él puede sentirse atraído por su energía, como un hombre en una tormenta buscando refugio. Pero si no ha cultivado la resiliencia emocional dentro de sí mismo, no puede sostener ese refugio. Entra en él y rápidamente su sistema comienza a temblar. Cuestiona, duda, incluso puede autosabotearse. Hubo un hombre llamado Ravi que una vez contó la historia de su relación con una mujer llamada Sara. Ella era quietud en forma humana, de hablar suave con los pies en la tierra reflexiva. Cuando entraba en una habitación, traía un silencio que se sentía vivo. Ravi había pasado por relaciones llenas de caos y ruido, y cuando conoció a Sara, fue como probar agua quieta después de años de beber fuego. Estaba abrumado por el deseo. Le enviaba mensajes de texto constantemente, hacía planes para verla, hablaba del futuro. Sara, más arraigada, se movía lentamente, observaba con atención. Permitió la conexión, pero no la apresuró. A las pocas semanas, Ravi comenzó a retirarse. Él mismo no lo entendía. Su deseo no había cambiado, pero de repente se sintió inseguro. La misma paz que lo atrajo ahora lo hacía sentirse expuesto, como si su propia inmadurez emocional no tuviera dónde esconderse. Esta es una experiencia común. El anhelo emocional busca alivio. A menudo es reactivo. Quiere ser llenado, respondido, satisfecho. Pero la disposición emocional es diferente. La disposición mantiene el espacio. No se precipita hacia la intensidad, ni colapsa bajo su propio deseo. Escucha. Hace una pausa. Sabe la diferencia entre atracción y alineación. Un hombre que está emocionalmente dispuesto no solo anhela la presencia de una mujer, él crea espacio para ella. No solo quiere su luz, está preparado para protegerla. La psique humana está programada para buscar la comodidad, pero no siempre para mantenerla. Si un hombre ha vivido con conflicto emocional o inestabilidad interna, la experiencia de la paz puede sentirse extraña. El anhelo en tales casos se convierte en una forma de escape de uno mismo. La mujer se convierte en el símbolo de la libertad, de la integridad, de la sanación. Pero ningún humano puede cumplir ese papel de forma sostenible. Y cuando la ilusión se desvanece como debe ser, sigue la desilusión. El silencio reemplaza el afecto, no porque el amor haya muerto, sino porque la ilusión se derrumbó. Y en las ruinas de ese colapso, la disposición debe surgir,
o el hombre debe retirarse. Comprender esto cambia la forma en que una mujer responde a la inconsistencia masculina. En lugar de internalizarla como rechazo, ella comienza a verla como un espejo del estado interno del hombre, un espejo que no refleja su valía, sino su preparación. Este cambio la libera de la trampa de la duda. Ya no persigue explicaciones de alguien que ni siquiera puede explicar su propio corazón a sí mismo. En cambio, cultiva el discernimiento, un saber interno de que no todo anhelo merece su energía. Aquí es donde el principio de la quietud femenina comienza a ejercer su poder. Hay algo en la energía de una mujer, que no persigue, que no colapsa en la emoción, que simplemente permanece abierta, firme, radiante. Esa quietud habla más fuerte que cualquier exigencia. Atrae, pero también revela. Atrae a quienes buscan la paz, pero revela a quienes le tienen miedo. Un hombre que está emocionalmente no preparado a menudo encontrará la quietud incómoda. Expone su inquietud. Le muestra dónde carece de ritmo. Es como el silencio en una habitación ruidosa. Revela los ecos. Cuando una mujer comienza a encarnar su quietud, no como una actuación, sino como su estado natural, cambia la forma en que los hombres interactúan con ella. O se elevan a su presencia o se retiran a sus patrones. La quietud no es pasividad, es fuerza, es presencia sin presión, es la capacidad de mantener el espacio sin colapsar en el miedo o la expectativa. En la historia de Lena, una mujer de unos 40 años, pasó la mayor parte de su vida anterior en relaciones en las que sentía que tenía que ganarse el amor, actuar, demostrar complacer. Cuando comenzó su viaje hacia la maestría personal, todo cambió. Dejó de actuar. Dejó de explicarse a hombres que no se habían ganado el derecho a su profundidad. Y en ese espacio su energía cambió. Comenzó a atraer a hombres que se sentían profundamente atraídos por ella o completamente intimidados por ella. La diferencia no estaba en ellos, estaba en lo que revelaba su quietud. Un hombre, un profesor que conoció a través de un círculo de meditación, estaba fascinado por su presencia. No intentas ser luz, dijo, y de alguna manera eso te hace inolvidable. Ese es el poder silencioso de la quietud. Activa una especie de atracción gravitacional, pero no es manipuladora. No es estratégica. Proviene de la alineación. Cuando dejas de necesitar atención, comienzas a imponer respeto. Y este cambio de energía a menudo confunde a los hombres que están acostumbrados a ser perseguidos. Para aquellos que son emocionalmente inmaduros, se siente como rechazo. Para aquellos que son emocionalmente maduros, se siente como hogar. Fisiológicamente, la energía no es solo una metáfora. Es real. El campo electromagnético del corazón, según estudios en neurocardiología, se extiende varios pies fuera del cuerpo y afecta tanto a tu propio sistema nervioso como a los que te rodean. Cuando tu corazón está en coherencia, lo que significa que tu estado emocional es tranquilo, equilibrado, centrado, afectas a los demás de maneras sutiles, pero profundas. Por eso la gente a menudo siente paz o tensión simplemente por estar en presencia de otra persona. Tu campo de energía precede a tus palabras, y para una mujer que ha cultivado la quietud, este se convierte en su lenguaje. Un hombre que se acerca a una mujer así no solo la escucha hablar, la siente. Percibe el límite en su silencio, la confianza en su moderación, la invitación en su mirada. Y en ese momento, algo dentro de él debe decidir. Se elevará para encontrarse con su frecuencia o se retirará al caos familiar. De cualquier manera, su quietud permanece inquebrantable, imperturbable, inamovible. Aquí es donde el anhelo y la disposición se separan una vez más. Un hombre puede anhelar la energía de una mujer así, pero a menos que esté dispuesto a elevar su propio estado interior, no puede quedarse. Y ella, arraigada en su propia valía, no le ruega que lo haga. Esto no es frialdad, es claridad. Es saber que la verdadera conexión no se puede perseguir. Debe ser encontrada. La mujer que entiende esto se vuelve menos reactiva a las olas de emoción que traen los demás. Ya no interpreta el silencio como castigo ni la atención como validación. Se convierte en el centro de su propio círculo. Ella mantiene el espacio no como una táctica, sino como una forma de vida. Y al hacerlo,
comienza a atraer relaciones que no se basan en la urgencia, sino en la resonancia. En un espacio así, un hombre que está emocionalmente listo se siente invitado, no amenazado. No necesita que ella arregle su silencio, porque ha aprendido a navegar su propio mundo interior. No desaparece cuando las cosas se vuelven íntimas, porque la intimidad ya no lo aterroriza. No la desea como un escape, la atesora como un espejo. Esta es la paradoja definitiva. Cuanto más te vuelves quieta, más mueves a los demás. Cuanto menos hablas, más comunica tu presencia. Cuanto menos intentas ser elegida, más invitas a la elección correcta. Y en ese espacio, el silencio ya no es algo que temer. Se convierte en una herramienta de discernimiento. Revela la verdad no solo sobre los demás, sino sobre ti misma. Así que cuando un hombre te anhela, y sin embargo se queda en silencio, no te apresures a llenar el vacío. Deja que tu energía hable. Deja que tu quietud enseñe. No necesitas alzar la voz para ser escuchada. Solo necesitas permanecer alineada. Los que están destinados a escucharte lo harán. Los que no lo están, nunca estuvieron escuchando. Hay un momento en casi todas las relaciones humanas en el que la conexión se vuelve difícil de entender. Una persona se abre, la otra se cierra. Una se acerca, la otra se aleja. Y a menudo, la retirada llega sin previo aviso, explicación o cierre. La distancia silenciosa crea confusión. Muchas mujeres preguntan, ¿por qué dejó de responder? O, ¿por qué le tiene miedo a algo que se sentía tan hermoso? La respuesta yace más profundamente que el comportamiento. Yace en los patrones invisibles formados mucho antes de que la relación comenzara. Patrones forjados en la infancia, esculpidos por las dinámicas familiares, reforzados por las primeras experiencias emocionales. Estos patrones viven bajo la superficie de cada relación adulta, guiando reacciones, miedos y deseos, a menudo sin conciencia. Los estilos de apego no son etiquetas para juzgar. Son mapas. Trazan el terreno del desarrollo emocional de una persona, mostrando dónde se aprendió la seguridad, dónde se rompió la confianza y dónde el amor se volvió condicional. Cuando un hombre muestra anhelo, pero cae en el silencio, a menudo es porque su mapa interno no lo lleva hacia la cercanía, lo lleva hacia la supervivencia. El comportamiento de él no es una traición hacia ti, es un reflejo de lo que la cercanía significó para él cuando era demasiado joven para explicar lo que necesitaba. Imagina a un niño que crece en un hogar donde el afecto era inconsistente. A veces sus padres eran cálidos y atentos. Otras veces estaban distraídos, eran críticos o estaban ausentes. El amor estaba ahí, pero llegaba sin ritmo. Este niño aprendió que la conexión emocional era impredecible. Comenzó a asociar la intimidad con la incertidumbre y el anhelo con la ansiedad. A medida que crecía su cuerpo, llevaba estas improntas emocionales. Ahora como hombre, cuando conoce a una mujer que se siente profundamente segura y amorosa, su sistema nervioso no interpreta esa seguridad como un santuario. La interpreta como el preludio de la pérdida, porque en su memoria emocional, la cercanía siempre ha tenido un costo. Estas dinámicas tempranas son a menudo el fundamento de lo que se conoce en psicología como apego evitativo o ansioso. Pero debajo de estas etiquetas hay algo más humano, un sistema nervioso que ha aprendido a protegerse a sí mismo. Cuando un hombre anhela a una mujer, pero no puede mantener la apertura emocional, puede ser porque su mundo interior nunca ha sabido qué hacer con el amor estable. Anhela la intimidad, pero una vez que se vuelve real, su cuerpo recuerda el pasado, y el pasado dice que la cercanía no es segura. Esta es la razón por la que la curación no puede venir solo a través de las palabras. Debe venir a través de la presencia, a través de la conciencia somática, a través del suave reentrenamiento del sistema nervioso. Un hombre puede leer miles de libros sobre el amor y aún así entrar en pánico cuando una mujer le dice, «Te veo», porque ser visto completamente sin juicio amenaza con desbaratar las defensas que ha construido durante años. Y cuando esas defensas colapsan demasiado rápido, la mente se aleja y el cuerpo se retira. La mujer se queda con el silencio. Se pregunta qué hizo mal. Pero el silencio no se trataba de ella. Se trataba de la impronta emocional de un momento en que el amor se sintió peligroso.
Hay una cita a menudo compartida en círculos tranquilos de sanación. Si no sanas lo que te hirió, sangrarás sobre aquellos que no te cortaron. Este sangrado a menudo se manifiesta no en ira o agresión, sino en silencio, inconsistencia y distancia. Y es aquí donde la comprensión se vuelve esencial, no para excusar el comportamiento, sino para proteger tu propio corazón de la confusión innecesaria. Tomemos la historia de Maya y Joel. Se conocieron en un taller sobre comunicación consciente. Maya, a sus 40 y pocos años, había hecho años de trabajo interior. Había desaprendido los patrones de autoabandono y había comenzado a sentirse segura en su propia piel. Joel, carismático e inteligente, parecía abierto, curioso, incluso emocionalmente expresivo. Al principio, él iniciaba el contacto, elogiaba su profundidad y expresaba un sincero deseo de acercarse. Pero a medida que su intimidad emocional se profundizaba, el comportamiento de Joel comenzó a cambiar. Se volvió inconsistente, cancelaba planes sin avisar y finalmente dejó de responder a sus mensajes por completo. Maya, anclada en su propia conciencia, resistió el impulso de culparse a sí misma. En cambio, se sentó con la incomodidad. No persiguió ni exigió respuestas. En cambio, observó sus propias reacciones. Recordó que Joel había mencionado haber crecido en un hogar donde las emociones no eran bienvenidas, donde el silencio y la evasión eran herramientas de supervivencia. Vio el patrón no como un rechazo personal, sino como un reflejo emocional heredado. Aún así, ella no esperó. Continuó viviendo su vida, honrando su claridad, mientras mantenía compasión por su confusión. Esta respuesta, ni reactiva ni desapegada, es la expresión de una inteligencia relacional madura. Reconoce que las personas vienen con su propia historia, y que esa historia, a menudo, escribe los guiones que siguen en el amor. Pero también entiende que no es tu responsabilidad reescribir el guión de otra persona. Eso debe venir de dentro de ellos. Puedes ser testigo. Puedes entenderlo, pero no puedes sanarlo por ellos. La fisiología del apego temprano es más que solo emocional, es profundamente neurológica. El sistema límbico, el centro emocional del cerebro, se desarrolla a través de la conexión con los cuidadores. Si esos cuidadores fueron inconsistentes o emocionalmente ausentes, el cerebro se adapta para esperar inestabilidad. Esto afecta la forma en que una persona experimenta el amor, la confianza y la seguridad. Cuando un hombre que te anhela de repente se queda en silencio a menudo, es su sistema límbico el que está reaccionando. No es su mente racional. Es la impronta de su relación más temprana diciendo: esto es demasiado cercano, podrías irte, no confíes. Lo que a menudo sorprende a la gente es que estas improntas no se borran con el tiempo. Permanecen activas hasta que se transforman conscientemente. Un hombre puede haber construido una carrera exitosa, liderado equipos, gestionado negocios, pero seguir aterrorizado por la intimidad, porque la seguridad emocional no se construye en la mente, se construye en el cuerpo. Y cuando el cuerpo se siente amenazado, ninguna cantidad de lógica puede entrar. Requiere respiración, conciencia, presencia y repetición. Por eso algunos hombres parecen fuertes en público, pero frágiles en la intimidad. El escenario de la cercanía emocional activa sus miedos más profundos. Anhelan el amor, pero aún no han creado un entorno interior donde el amor se sienta seguro. Y así entran en las relaciones como alguien que entra en agua fría vacilante, temblando listo para correr al primer escalofrío. Si alguna vez has experimentado a un hombre que te anhela y luego se queda en silencio, puede ser útil preguntar, no qué le pasa a él, sino qué sigue sin sanar dentro de él. Y lo que es más importante, ¿qué parte de mí se siente atraída por este baile? A veces, el hombre silencioso no solo está desencadenando tu confusión, está reflejando tu propio patrón no expresado. Tal vez la parte de ti que quiere ser elegida por alguien emocionalmente no disponible, todavía se está curando de una herida que decía que el amor debe ganarse, no recibirse. Las relaciones no se tratan solo de compatibilidad, se tratan de la alineación del sistema nervioso. Dos personas pueden sentirse salvajemente atraídas la una por la otra, pero si una está enraizada y la otra está desorientada, la conexión no se mantendrá. No porque no les importe, sino porque los ritmos energéticos no armonizan. Esto no es un fracaso, es retroalimentación.
Invita a ambas personas a mirar hacia adentro. Cuando el sistema nervioso de un hombre está en desorden, puede anhelar la quietud de una mujer. Pero esa misma quietud también confrontará su caos. Le pedirá que baje la velocidad que sienta, que deje de esconderse. Para algunos esto es insoportable. Se van no porque no quieran amor, sino porque aún no se sienten lo suficientemente seguros para recibirlo. Y cuando se van, la mujer tiene una opción: colapsar en la duda o elevarse a una claridad más profunda. La claridad nace cuando dejas de interpretar la confusión emocional como un acertijo a resolver y empiezas a verla como una señal para honrar tu propio camino. El silencio de un hombre puede ser su mecanismo de supervivencia, pero tu autoestima no tiene que ser parte de su estrategia de supervivencia. Puedes tener compasión sin absorber el caos. Puedes preocuparte sin comprometer tu centro. Este es el equilibrio que las mujeres emocionalmente maduras comienzan a caminar no por frialdad, sino por sabiduría. Ven al niño herido detrás del hombre silencioso. Pero también entienden que el amor no puede crecer en un espacio donde falta la seguridad. Y por eso no intentan arreglarlo. Simplemente siguen adelante. Suaves pero fuertes, abiertas pero con límites, amorosas pero claras. Algunas relaciones no están destinadas a sanarse juntas. A veces, el silencio que recibes es una invitación no a perseguir la paz de otra persona, sino a profundizar la tuya. A veces, el silencio no es un castigo. Es el eco de una vieja herida que tú no causaste. Y cuando entiendes esto, la necesidad de ser elegida desaparece porque ya te has elegido a ti misma. Hay una verdad más que pertenece aquí. El silencio de un hombre puede venir del dolor, pero tu respuesta a él puede venir del poder. El poder de la autoconciencia, el poder de la disciplina emocional, el poder de no necesitar a nadie para completar lo que ya está completo dentro de ti. Y cuando ese poder se convierte en tu base, el silencio ya no te asusta. Se convierte en un filtro, un espejo, una guía. Y así, cuando el hombre te anhela, pero se queda en silencio, ya no preguntas, ¿qué hice mal? Preguntas, ¿qué revela su silencio sobre el camino que está recorriendo? Y es ese un camino que estoy dispuesta a seguir con él. Escuchas no sus palabras, sino su energía. Observas no sus promesas, sino sus patrones. Y en esa quietud regresas a ti misma una y otra vez, hasta que nada ni nadie puede alejarte del hogar que has construido dentro. Hay un tipo único de poder en el silencio cuando se elige no como un arma o un castigo, sino como un profundo acto de autodominio. En la danza de las relaciones, especialmente cuando un hombre anhela, pero permanece en silencio, es tentador llenar el vacío con preguntas, con mensajes, con explicaciones. El impulso de romper el silencio es natural. Nace del deseo humano de conectar, de ser vista, de ser valorada. Sin embargo, la mujer que aprende a abrazar su propio silencio, no por frustración, sino por maestría, comienza una transformación que trasciende cualquier circunstancia externa. El silencio de tu parte no es ausencia, no es retirada, es una profunda declaración de presencia. Dice, no necesito probar mi valor, soy suficiente. Cuando dejas de perseguir explicaciones y dejas de exigir respuestas, recuperas la energía que el silencio a menudo consume. Dejas de alimentar el ciclo de incertidumbre. Esto es disciplina emocional, no frialdad, no desapego, sino una fuerza constante y tranquila que irradia desde dentro. Considera la historia de Noa, una mujer que había estado entrando y saliendo de relaciones, donde los hombres desaparecían sin previo aviso. Al principio, ella llamaba, enviaba mensajes de texto y pedía claridad, tratando de llenar el silencio con su propia voz. Pero con el tiempo, esto la dejaba exhausta y emocionalmente agotada. Un día, decidió experimentar. La próxima vez que llegó el silencio, en lugar de reaccionar, se volvió hacia adentro. Se sentó con su respiración, se enraizó en el momento y permitió que el silencio fuera exactamente eso, silencio. Los primeros días fueron difíciles. Su mente corría reviviendo conversaciones, imaginando los peores escenarios. Pero lentamente algo cambió. El silencio se convirtió en un espejo que reflejaba su propio mundo interior. Se dio cuenta de que su necesidad de llenar el silencio estaba ligada a un miedo más profundo, el miedo al abandono, el miedo a no ser vista.
Cuando enfrentó ese miedo directamente sin distracción ni evasión, perdió su poder. Este tipo de silencio se convierte en un santuario, un espacio de claridad, donde puedes distinguir entre lo que te pertenece a ti y lo que pertenece a otro. Cuando un hombre está en silencio, a menudo desencadena una espiral de duda, pero cuando eliges el silencio para ti misma, creas una espiral diferente, una espiral ascendente hacia la presencia y la paz. El cuerpo juega un papel vital en esta transformación. La disciplina emocional no es solo un ejercicio mental, es una práctica del sistema nervioso. Cuando dejas de reaccionar impulsivamente al silencio, tu cuerpo aprende un nuevo ritmo. La respiración se ralentiza. La frecuencia cardíaca se estabiliza. El nervio vago se activa calmando las respuestas de lucha, huida, congelación. Con el tiempo, este cambio fisiológico reconecta la forma en que experimentas la ausencia, no como una amenaza, sino como espacio. Hay una antigua enseñanza del Este que dice, en la quietud, el mundo se mueve. Esta paradoja resalta una verdad más profunda. A veces no hacer es la acción más poderosa. Cuando dejas de perseguir, creas las condiciones para que lo auténtico emerja. Cuando liberas la necesidad de control, permites el flujo. En las relaciones, este flujo a menudo revela lo que es genuino y lo que es habitual. La práctica del silencio también fortalece los límites. Los límites no son muros, son invitaciones. Dicen, este es mi espacio, aquí es donde empiezo y termino. Cuando mantienes el silencio con compasión y claridad, proteges tu energía sin alejar a los demás. Enseñas a través de la presencia en lugar de a través de las palabras. El silencio en sí mismo se convierte en un mensaje claro, respetuoso e inquebrantable. En la historia de Hannah y Omar, Hannah había experimentado muchos ciclos de persecución y retirada. Omar, un hombre al que quería profundamente, a menudo caía en el silencio, cuando las cosas se volvían demasiado íntimas. Inicialmente, Hannah respondía con ansiedad y persecución, tratando de sacarlo de su silencio. Pero después de años de este patrón, comenzó a experimentar con su propio silencio. En lugar de comunicarse de inmediato, se enraizó, se preguntó qué necesitaba y respetó su propio espacio. Para su sorpresa, el silencio de Omar no se convirtió en distancia. En cambio, él comenzó a reflejar su calma. Cuando se comunicaba, sus conversaciones eran más claras, más honestas, menos desesperadas. El silencio de Hannah no fue un castigo, fue una forma de liderazgo emocional. Ella ya no era una participante en su caos, era un faro de calma. Este liderazgo requiere humildad y coraje. Es fácil confundir el silencio con evasión o frialdad, pero en realidad exige presentarse a una misma de la manera más vulnerable. Se trata de confiar en que tu valor no depende de la tranquilidad constante. Se trata de convertirte en tu propio hogar. La neurociencia apoya esto. Las prácticas que cultivan la regulación emocional, como la respiración consciente, la meditación y la conciencia somática, mejoran la capacidad de la corteza prefrontal para modular las respuestas emocionales. Esto significa que con la práctica constante, te vuelves menos reactiva y más receptiva. El silencio se convierte en una elección, no en un hábito nacido del miedo. Cuando encarnas este tipo de maestría, cambias la dinámica relacional por completo. En lugar de ser arrastrada por la turbulencia emocional de otra persona, permaneces enraizada. Te vuelves menos disponible para el caos emocional y más disponible para la conexión auténtica. Los hombres que están listos se moverán hacia esa firmeza. Los que no lo están se revelarán a sí mismos a través de su incapacidad para encontrarse con esa presencia. Hay una cita profunda que captura esta esencia. Lo que resistes persiste, pero lo que abrazas transforma. Cuando abrazas tu propio silencio, en lugar de resistirte a él a través de la comunicación frenética o la sobreexplicación, transformas la energía a tu alrededor. Dejas de alimentar la incertidumbre con la reacción. Recuperas tu poder. Esta transformación no es instantánea, requiere paciencia práctica y autocompasión. La mente se resistirá a la quietud. Viejos miedos saldrán a la superficie. Pero cada vez que vuelves a tu respiración, cada vez que eliges la presencia sobre la reacción, profundizas tus raíces. Con el tiempo, el silencio de un hombre que una vez te anheló no se siente como un vacío. Se siente como espacio.
Espacio para crecer, espacio para sanar, espacio para discernir. Y tu propio silencio se convierte en una ofrenda sagrada para ti misma y para la verdad de la relación. En el vasto paisaje de la conexión humana, las palabras van y vienen, pero la presencia permanece. Cuando dejas de perseguir explicaciones, comienzas a escuchar el lenguaje no hablado de la energía y la intención. Comienzas a comprender que la comunicación más profunda ocurre no entre los labios, sino entre corazones alineados en la quietud. A medida que tu silencio te enseña a mantener el espacio para ti misma, también enseña a otros cómo presentarse. No es una exigencia, sino una invitación a la madurez. Convoca a aquellos que pueden encontrarte donde estás, no solo anhelando, sino listos, no solo atraídos, sino enraizados. En este silencio sagrado encuentras un manantial de fuerza que ninguna circunstancia externa puede sacudir. Te vuelves completa, te vuelves clara, y en esa claridad descubres la verdad profunda. A veces, la forma más poderosa de recuperar tu poder es simplemente quedarte quieta. Cuando el silencio entra en el espacio entre dos personas, rara vez está vacío. Lleva consigo miedos no expresados, historias no resueltas y patrones emocionales no vistos. Un hombre puede anhelarte profundamente y aún así caer en el silencio, no porque le falte sentimiento, sino porque le falta preparación. Su sistema nervioso puede estar abrumado por la misma intimidad que desea. Y lo que parece distancia emocional es a menudo el eco de heridas que nunca fueron completamente reconocidas o sanadas. Pero tú no eres responsable de descifrar el silencio de otro. Eres responsable de cómo respondes a él. Cuando dejas de buscar en el vacío y comienzas a volverte hacia adentro, todo cambia. Tu silencio arraigado en la autoconciencia, no en el dolor, se convierte en un santuario. Refleja fuerza, no castigo. Convoca a aquellos que están preparados para encontrarte, no a aquellos que solo están de paso en tu vida con intenciones prestadas. Al comprender que el anhelo emocional no es lo mismo que la preparación emocional, proteges tu energía. Al reconocer que las heridas tempranas del apego dan forma a la intimidad adulta, ofreces compasión sin sacrificar los límites. Y al darte cuenta del poder de tu propia quietud, dejas de rogar por claridad y comienzas a vivir desde ella. No estás aquí para llenar la ausencia emocional de alguien con tu presencia. Estás aquí para honrar tu propia profundidad, tu propio ritmo, tu propia sabiduría. Deja que aquellos que están destinados a caminar contigo lleguen no con ruido, sino con conciencia. Y si no pueden elevarse para encontrarte, que tu silencio continúe hablando el lenguaje del poder tranquilo, inquebrantable, firme, inconfundiblemente completo.